en parte del estudio, nosotros vamos a analizar un documento de las Naciones Unidas, un documento de enero de este año, que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver ahora. Es un documento fresquito, un informe que vamos a ver y que tiene mucha relación con el tema que nosotros vamos a compartir ahora. Entonces comparto pantalla con ustedes. Vamos a sacar esto ahí. Ahí está. Ahí está, espero que estén viendo bien. Espero que estén viendo bien. La pantalla yo lo estoy viendo aquí a usted a mi derecha. Vamos entonces a... Entonces, como siempre, a través del Ministerio de Bethesda, con el auspicio, más bien dicho, con el pastor principal de la iglesia, Ronald, y él está dirigiéndome muchas cosas. El tema se llama el verdadero peligro en la iglesia. Lobo vestido de oveja. Esto no es nuevo. Esto tiene años ya, pues esto no es como una cosa nueva. Los lobos que están vestidos de ovejas. De hecho, los lobos traen mucha desgracia y mucho desprestigio a la iglesia. Porque son personas que sufructan de la iglesia, abusan de la oveja y realmente no tienen ni una señal de Cristo en su vida. Su vida no representa nada. Y algunas veces viven aparentando, porque estas personas tienen la capacidad o la habilidad para mostrarte como que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Pero ahora, como esto siempre ha estado, y de hecho nunca, por eso la iglesia de Jesús, a mí me encanta eso, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, es el único que sabe lo que son. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Porque el intento que ha tenido la iglesia muchas veces para resolver este problema, el intento que hace la iglesia es tratar de captar a la persona y disciplinarla, o moverse, o en el caso de lo que se conoce como la iglesia católica, usa la excomunión, excomulgar a las personas. Pero muchas veces en esta cosa se puede equivocar y de repente se transforma en una cacería de brujas, porque cualquier cosa que no le guste a una persona se considera una herejía y esto ha traído mucha desgracia a la humanidad. Pero lo que yo tengo que entender es cómo camino. Si ustedes se acuerdan de la iglesia, del mensaje de la iglesia en Apocalipsis, dice, entre medio de ustedes están los Nicolaitas o están los que siguen a esa mujer, pero muchos de ustedes se han guardado, y está hablando de Jezabel, se han guardado de seguir a los Nicolaitas o a seguir a los seguidores de Jezabel. O sea, se han guardado de eso y han sido fieles. Entonces la cosa no pasa tanto por ahí, de estar excomulgando a las personas o algunas veces sí, disciplinando. Vamos a leer esto y lo vamos a leer con calma, porque son varios versículos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo, dice, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Presten atención porque este es un cuadro interesantísimo de lo que vemos. Dice, a causa de disolución, una vida disoluta es una vida que entregada a los placeres, entregada a disoluciones de disuelto, que no me importa nada, que entregada solamente a lo que es mi sentido y el placer. Y por avaricia harán, mire, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El versículo 8 está entre paréntesis. Yo le expliqué que el paréntesis probablemente significa un comentario de uno de los copistas, porque se encontró una copia más antigua donde no estaba ese versículo. Me da a entender, ¿verdad? Entonces, con las copias, lo más probable es que sea una copia más antigua, pero no le quita validez. O sea, y dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dice que sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es fuerte eso. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Yo recuerdo que Balaam aconsejó al rey que no maldijo al pueblo de Israel porque Dios se lo impidió, pero aconsejó de infiltrar a los israelitas metiendo a mujeres que se casaban con ella o hacían fiesta y se metían sexualmente con ellos, y estas mujeres que estaban ahí pedían a sus esposos o a sus parejas seguir la adoración a ídolos. Y fue reprendido su iniquidad, pues una vez muda bestia de carga, el burrito que habló, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, bien infladas, esto es muy interesante porque usted puede escuchar a muchas personas que predican muchas cosas recontra infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su poster estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les acontece lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje es muy fuerte, realmente fuerte. Y si usted después tiene tiempo para leerlo y darle vuelta y hacer una comparación con lo que vi alrededor, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo eclesiástico, esto está destinado a los hijos de Dios, no está destinado al mundo. Pero veamos una cosa: en estos tiempos de mucha confusión social, donde hay una abierta manifestación de doctrinas e ideologías contra Dios y el Evangelio, estas son activamente enemigas de todo lo que sea Dios y su palabra, como también de los verdaderos discípulos de Jesucristo, como son activamente enemigos. No solo quieren acallar al pueblo de Dios, sino también infiltrar la iglesia y la doctrina cristiana con una interpretación diabólica de la Escritura. Mire, todo esto que está pasando, usted tiene que entender una cosa.
una cosa que lo tiene que tener bien clara. Cuando el rey Salomón o David partió, quiso construirle templo, Dios le dijo, mira, yo no habito en templo hecho por mano humana. No tienes para qué hacerme templo. Pero David insistió, entonces al final Dios le dijo, bueno, haz algo y lo que yo te prometo es que cuando una persona vaya a orar a ese lugar, yo lo miraré con ojos de misericordia. Pero yo no habito en templo hecho por mano humana. Entonces, para Dios no es ni un problema y nunca lo fue. Para los israelitas sí, pero para Dios no. No fue nunca un problema que ese templo se destruyera o cayera o lo hicieran pedazos. Para Dios nunca fue un problema ese. De hecho, más aún, cuando el pueblo israel se extravió, lo entregó a ser esclavo o a ser prisionero y que destruyeran todo el templo. Y a Dios no le interesa eso. Ahora nosotros estamos viendo en estos tiempos destrucción de templos, estamos viendo destrucción de cosas. ¿Por qué? Porque hay una realidad, una cosa que es cierta, hermano. Y de ahí muchas personas, muchas congregaciones e iglesias son personas que viven para sí mismos, que no les interesa lo que pasa en el mundo, no tienen ni una visión de lo que está ocurriendo con lo que ocurrió en la iglesia primitiva, que predicaban la palabra de Dios y eran elementos de conciliación. Algunos ahí mismo pecan, algunas veces abusan de niños y los encubren, y todas esas cosas que no deberían por qué pasar. Por lo tanto, Dios no tiene la menor intención de guardar ni un templo humano. Y algunos templos se lo merecen de ser destruidos, porque la iniquidad ha habido en esos templos. A veces, algunas veces han habido abusos de pequeños y abusos de personas en esos mismos lugares. Por lo tanto, Dios no tiene la intención. Pero ¿qué es lo que es la iglesia? La iglesia no es un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo constituido por personas. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia y la infiltración de la iglesia, no estamos hablando de la infiltración del templo, estamos hablando de la infiltración de la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. Veamos esto. Quiero que preste mucha atención a lo que vamos a leer a continuación. El portal web, lo puede después notar, yo se lo voy a mandar también. El portal de web de Pablo Muñoz Iturria, bajo el título La Iglesia enemiga de los derechos humanos, se hace un análisis. Yo lo puse, tomé esa página web, porque yo el documento lo vi originalmente en inglés y se me hace muy complicado hacer. Entonces yo estoy aprovechando el análisis de esto que está en español. Se hace, le dicen enemiga, él puso así, se hace un análisis del último informe de la ONU de enero de 2020 sobre libertad de religión y creencia, preparado por el relator especial Ahmed Shahed. A continuación analizaremos algunos extractos del mismo análisis. Veremos, vamos a ver. Es interesante porque el informe para la libertad religiosa y de creencia tiene que ver con iglesias que son perseguidas, donde la gente no puede predicar la palabra de Dios, eso. Pero el informe usted se da cuenta que nos dice que es muy poco lo que toca el tema. Dice, en este documento, la ONU concluye que la religión en general y la cristiana en particular es un enemigo de los derechos humanos, así literalmente. Lo dice, el relator llega a esta conclusión contraponiendo los derechos LGTB. Ustedes saben que LGTB es el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y ahora se le puso más para buscar a otros más. Y la libertad religiosa. Dice, entonces, ¿cómo llegó él? No empezó a ver dónde eran perseguidas la iglesia, porque la labor de este relator es libertad, religión y creencia. Tiene que ver dónde las iglesias no son toleradas, dónde están perseguidas, pero él no hizo un informe de ese tipo, hizo un informe diferente. Dice libertad religiosa, dice, contrapuso, el relator llega a esta conclusión contraponiendo los derechos LGTB y la libertad religiosa y mostrando cómo la libertad religiosa se usa supuestamente para discriminar e ir en contra de los derechos LG y práctica LGTB. Shahed sostiene que la iglesia invoca dogmas religiosos y pseudociencia, dice, dogmas religiosos, para oponerse a los ideólogos de género. Otro punto que destaca la ONU es en contra de la iglesia latinoamericana, es que está constantemente estorbando la legalización del aborto y de operación de reasignación de género, de sexo. O sea, en la iglesia es un problema, porque sale a marchar o porque se opone al aborto y a las operaciones de reasignación de sexo. En lugares como Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay, los grupos cristianos han coartado los programas de educación sexual y reproductiva, esos programas que se quieren hacer en los colegios.
Y cita un documento de Planned Parenthood. Planned Parenthood es este paréntesis lo puse yo, es una internacional abortista con miles de clínicas de aborto en el mundo que financia a grupos feministas pro aborto usando como estrategia que el aborto es un derecho de la mujer y no un delito. Entonces, ahora, Planned Parenthood no solamente dedica a eso, sino que también hace test de si acaso una persona contrajo alguna enfermedad venérea, hace una serie de cosas y dentro de ello es una clínica que obtiene muchos recursos de los gobiernos porque ellos son los que hacen las operaciones de aborto, los abortos que son pagados. Entonces, usted va a la página de Planned Parenthood, usted lo puede ir y usted ve a quienes financia y se va a dar a quienes auspicia y financia y algunas veces con la cantidad de dinero. Usted, por ejemplo, entra a algunos colectivos que tienen que especificar con qué reciben los financiamientos y grupos feministas, usted va a aparecer reiteradamente a Planned Parenthood, siempre financiando a estos grupos. Porque los grupos organizados tienen que dar un detalle de dónde tienen los dineros. Dice, para afirmar mentirosamente que los niveles de muerte por abortos clandestinos son altísimos en Argentina, Venezuela, Paraguay, Perú y Bolivia. Dice, y eso no es verdad. Hay muertes, pero no es altísimo. Además, para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos. Eso, escúcheme. Además, para el relator es suficiente prueba de ataque a los derechos humanos el que la Iglesia diga que la práctica homosexual va en contra de la naturaleza humana. Que lo diga, no que persiga a estas personas, que lo diga. Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado, y este es el punto clave que tiene que ver con el tema de ahora. Por último, el relator indica que en las iglesias se ha negado a los colectivos LGTB ahora y más y a las mujeres participar e incidir en el contenido de la fe. Se les ha negado el derecho de manifestar sus creencias a través de interpretación igualitaria del género de la fe. Mientras que los que combaten la violencia de género y la discriminación pueden ser estigmatizados y castigados por ello. ¿Qué significa castigado? Significa que una persona que está promoviendo el homosexualismo dentro de la iglesia, uno le puede decir, ¿sabes qué? Aquí está, tú no eres parte de nosotros, entonces ellos dicen que está castigado. Entonces ellos están pidiendo que los colectivos LGTB, el informe dice que los colectivos se les ha negado el derecho a que puedan ser parte de la interpretación bíblica desde el punto de vista de la teología de género. En este punto, Chávez instruye tácitamente desde la ONU que las teologías contextuales queer, del inglés raro, y feministas, de interpretación igualitaria de género, la QER es un término inglés, que son, porque esto es impresionante, si usted lo busca, va a internet y busca esa palabra, usted se va a encontrar que son todos los demás géneros, las demás personas que no se identifican con lo LGTB y más. O sea, no, ellos dicen que ese grupo LGTB son además visiones sexuales más amplias, más raras, más extrañas. Pero que esa gente no está, ellos dicen, nosotros nos identificamos y tienen algo también que es parecido y se acerca mucho a los LGTB. Dice, escucha esto, mire, voy a leerlo de nuevo. En este punto, Chávez instruye tácitamente de la ONU que las teologías contextuales del inglés y feministas deberían de regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. Usted está entendiendo lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que según ellos deberían ser los que le dieran la real interpretación desde el punto de vista del género y desde el punto de vista igualitario. Ellos dicen, deberían regir nuestra interpretación de la Biblia y de nuestra fe. En la iglesia, dice la ONU, a la gente no le queda otra más que aceptar estos sistemas discriminatorios o irse de ella. Para mí, esto es muy lógico. La fe, o sea, ellos quieren rearmar la fe, pero tienen un plan. Así, apelando al aborto y recomendando la interpretación queer y feminista de la Biblia, la ONU concluye que constituye un serio desafío para el avance global de la equidad
y la privación de derechos LGTBI más y de las mujeres dentro de la comunidad de iglesia. Y dice, esto, dice, es una cosa que se debe hacer, es un desafío que debe enfrentarse en la reinterpretación bíblica y la aceptación de todas estas cosas. A partir de esto, la ONU establece claros límites a la iglesia y a la libertad de conciencia y de religión. Primero, voy a ver los puntos que ellos dicen, que no puede invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género. O sea, tú no puedes decir que, o sea, tú no deberías hablar nunca contra la ideología de género. Aunque, pues, esa es mi libertad. No, tú dices, no debería invocarse la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género y eso debería ser punible y pagable con cárcel. Que no se puede invocar la objeción de conciencia para no practicar un aborto en hospitales. Estos son los puntos de la recomendación. Ustedes saben que hay médicos que no quieren hacer aborto y hay otros que sí. Entonces el médico que no quiere hacer aborto invoca invoca la objeción de conciencia. Ya. Que la teoría LGTB nos da pauta para reinterpretar la Sagrada Escritura y se deben rechazar interpretaciones patriarcales de la doctrina de la Iglesia. Que no se puede avanzar en normas heterosexuales en nombre de la libertad religiosa. No se puede avanzar normas heterosexuales. O sea, lo que nosotros pensamos. Chaez considera así que los disidentes y activistas LGTB y de derechos humanos deben ser protegidos por el Estado de las garras violentas de la Iglesia. La excomunión o sanciones serían entonces un atentado contra la libertad y los derechos humanos cuando se aplique a un falso maestro que enseñe cosas contrarias a la fe reveladas en el nombre de la igualdad y los derechos. O sea, si nosotros decidimos disciplinar a una persona, disciplinar significa que la dejamos sin participar de nosotros porque está enseñando doctrinas contrarias a Dios. En suma, la ideología de género no puede existir sin el apoyo del Estado y la ONU, que sabe perfectamente esto. Está amonestando a los gobiernos del mundo para que intervengan contra la Iglesia cuando se hable contra el aborto, la práctica de la homosexualidad, el divorcio y la hipersexualización de los niños, así como los que consideran estereotipos de la mujer al enseñar la importancia de cuidar de su hogar y sujetarse a su esposo. Eso es terrible cuando se enseña esas cosas. Para la ONU, un cristiano tiene el derecho absoluto de creer y practicar la religión que quiera, pero el derecho a manifestar públicamente una creencia es limitado por la ley, la moral y la salud, el orden y la seguridad. O sea, nosotros podemos creer lo que se nos dé la gana, pero para callado, pero no lo podemos decir públicamente. O sea, se supone que una persona que está en la iglesia viene y entiende que vamos a hablar de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia es lo que dice la Biblia, no hablamos de otras cosas. También yo entiendo que dentro de la iglesia hay gente que no tiene ningún conocimiento de nada, pero sobre esta base es que la ONU reclama que la prédica de la iglesia contra la promiscuidad sexual y a favor de la vida, perdón, y del matrimonio heterosexual incluso no debería de estar protegida por la ley por ser discriminatoria. O sea, si yo le pongo énfasis al matrimonio heterosexual y digo y enseño, y si ya decían, mira muchachos, porque nuestra enseñanza, a ver, seamos bien claros en una cosa, y usted sabe, y nosotros somos testigos y todo esto, muchos de nosotros tenemos hijos, a nuestros hijos les hemos dicho que se guarde hasta el matrimonio y no todos lo han hecho. Y no nos sometemos a algo, nosotros le enseñamos, pero eso no significa que tienen que hacer lo que nosotros decimos. Es lo que dice la Biblia y explicamos. Y muchos de ellos no lo hacen, y mucha gente de la iglesia no lo hace. Y eso tendrá que verlo con Dios. Pero aquí dice, sobre esta base es que la ONU reclama que la prédica de la iglesia contra la promiscuidad sexual y a favor de la vida y del matrimonio heterosexual exclusivo no debería estar protegida por la ley y por ser discriminatorio. Eso significa que están recomendando que los gobiernos nos sancionen por pecar. Chaez y la ONU exige finalmente que el Estado opere sanciones a la Iglesia y obligándola a crear las condiciones en las cuales todos los miembros de la sociedad puedan ejercer su derecho, incluyendo el derecho a la religión o creencia. Quiero detenerme. Yo le he dicho, ¿cuál es el fondo de esto? Hay otros grupos ya más políticos que están preparando, y lo han dicho abiertamente, un plan para infiltrar a la iglesia.
De hecho, hay un grupo, hay un documento que se filtró por ahí, donde hay un grupo que está preparando movilizar una alternativa, o sea, empezar a promover lo esotérico como una alternativa a la religión tradicional, pero sujeta a las creencias de ellos. Ellos están preparando todo eso porque necesitamos descolgar a la gente de la iglesia, necesitamos descolgarla porque la iglesia es el gran problema que tenemos ahora. Y infiltrar a la iglesia para empezar a hablar de una reinterpretación de la escritura. Eso usted sabe lo que significa. Entonces, la ONU y otro grupo más, ese es el plan que se tiene. Por eso yo leí esto es de la hora de la... Ahora, usted si entra a la página, cuando vea esto, si usted entra a la página de este señor, que me ayudó un poco con el inglés, a este señor, que si quiere lo anota por ahí, porque después yo, la próxima semana yo le estaré mandando el apunte donde está todo esto. Entra a la página de Maturana, de Pablo Muñoz, perdón, Pablo Muñoz Iturrieta, Pablo Muñoz Iturrieta. Usted entra, lo busca, ahí el mismo le da para que usted pinche al enlace donde está este informe y ahí lo lleva a la página de Naciones Unidas. Sin embargo, lamentablemente yo lo leí en inglés, algo me quedó más claro, otras cosas no me quedaron tan claras porque me cuesta un poco, pero no está la traducción al español, no tengo idea porque no tienen una página alternativa, debería estar en todo el idioma el informe. Pero está solamente, pero yo puedo corroborar que muchas de las cosas que está diciendo este hermano, bueno, y ahí sale, y ahí sale entre paréntesis, yo no lo puse los paréntesis ahora, yo no le puse que era el punto, que esto que está aquí, estoy diciendo que está en el punto tanto del informe, yo no puse eso, porque no es mi intención, o sea, si usted quiere averiguar más, ahí tampoco yo hice un extracto de todo eso, un extracto de todo lo que el hermano, o persona, no sé si hermano realmente, Pablo Muñoz Iturrieta hace el análisis. Entonces, su artículo se llama La Iglesia enemiga de los derechos humanos, ese es el artículo. Entonces, ¿cuál es el punto fondo? Es la infiltración que siempre ha estado, pero por distintos motivos. Hay gente que, ahora vamos a ver los otros tipos de infiltración, que hay gente que lo único que interesa es sacarle dinero a la iglesia. Entonces, vamos ahora a profundizar un poquito más con el tema. Les digo que por favor vean eso. Yo no le voy a mandar el apunte ahora, se lo voy a mandar la próxima semana cuando veamos la segunda parte, porque esto es muy largo. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna cosa que me quieran preguntar, bien. El informe yo no lo voy a volver a tratar la próxima semana, yo voy a, de donde quede aquí, lo voy a tratar. Pero, y es importante. Ahora, hay dos formas de exponer la palabra de Dios. Una expositiva y una temática. La expositiva es la predicación expositiva, guarda relación a tomar un pasaje de la Biblia y realizar una exposición buscando el ser bendecido por la revelación de la palabra de Dios a través de distintos aspectos y enseñanzas que contiene el pasaje. Entonces pescamos un pasaje y empezamos a analizarlo versículo a versículo. Esa es una forma de exponer la palabra de Dios, en forma expositiva, exponiendo un pasaje. Y el pasaje va a tomar muchos aspectos de distintas cosas y nosotros vamos tratando. La otra forma es temática. La predicación temática consiste en exponer un tema justificándolo a través de distintos pasajes, buscando profundizar una verdad bíblica que se encuentra afirmada en distintos textos bíblicos. La parte temática corre su riesgo del manoseo que se haga de los textos, que de repente se ignoren textos que a lo mejor no acomodan a la persona que está haciendo el tema, porque recuérdense que muchas veces hay visiones teológicas y de repente se extraen ciertos textos. Si usted, por ejemplo, en el puro tema, si la salvación se pierde o no se pierde, hay muchos temas que los que dicen que la salvación se pierde toman unos textos y ignoran otros, y hay otros que toman los textos que aparentemente afirman suerte, pero ignoran otros. O sea, nosotros no debemos ignorar nunca ni un texto, debemos pedir a Dios que nos dé la revelación y que nos aclare. Pero estas dos formas son las de exponer la palabra de Dios. La predicación temática puede prestarse en algunas ocasiones para la manipulación del contenido de los pasajes y ponerlos fuera de contexto o sencillamente sacar conclusiones equivocadas que no soportan la armonía bíblica. A mí me da mucho gozo el estudio que estamos teniendo de Marcos y en la medida que pueda lo incentivo a usted a ir buscando, en la medida que puedo trato de hacer los paralelos, porque como es sinóptico, trato de hacer los paralelos con los pasajes que me evitan cosas de tener una idea más amplia de lo que está diciendo. Estamos estudiando la Biblia con una mente abierta, no con una mente predispuesta.
Si usted va con una mente predispuesta a creer lo que cree, Dios no lo puede corregir. Puede que usted tenga una enseñanza de años, una creencia de años, que usted cree que esto es así, y viene el Señor y le dice, no, no es así. Y a lo mejor es frustrante saber que yo creía algo que no era así. Pero para eso está el estudio de la Biblia. Entonces la predicación temática puede ser complicada. En 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y esto puede ser que realmente puedan ser personas que un día pudieron tener un impacto con. Y esto, si usted va al pasaje, no lo voy a leer ahora, pero se lo voy a dar. Usted va al pasaje 13 de Deuteronomio y ahí va a encontrar qué pasaba cuando hay un falso profeta entregando a él. Incluso dice Dios que ese falso profeta, la forma de dar con él, dar con su falsedad, no tenía nada de relación con señales o con cosas externas. Tenía que ver literalmente con lo que él te decía que tú tenías que hacer. Entonces Dios dice, yo voy a permitir que ese falso profeta haga una señal, que te impacte, que te lleve. Dice, voy a permitir que haga un milagro, una señal o cualquier cosa. Y además, pero tú vas a tener que discriminar cómo. Pero si ese hombre que hizo una señal te dice, vamos y adoremos a otros dioses, eso es suficiente para saber que es un falso profeta. Entonces la Biblia dice, sí, pueden hacer señales. Y dice, yo te voy a estar probando tu corazón. Entonces dice que en otros tiempos, en la antigüedad, hubo falsos profetas entre el pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que lo rescató. Y eso lo puedo ver. De hecho, de repente escuché a unos predicadores con los cuales yo compartía que uno empezó a decir que ya la cena no era necesario, que no sepa qué hacemos eso, que empezó a hablar un montón de cosas que la Biblia está tan explícita que hay que hacer, o el bautismo. Entonces empiezan con cosas re pequeñas y de repente empiezan, como de repente, me acuerdo que una persona dijo algo que fue dijo, yo soy, escritural, dijo. O sea, yo no necesito ya la escritura. Dijo, ¿y yo qué? Pero, o sea, ¿qué te está pasando? O sea, la escritura es nuestro patrón de ser, es la parte que nos corrige. Y de repente empiezan algunos a decir que Jesucristo no necesariamente es el único camino. Y tú empiezas a escuchar esas cosas dentro de la iglesia. Entonces, estos son personas que van a llevar enseñanzas realmente contrarias a Dios. Estamos analizando ese versículo. Se nos advierte que entre nosotros, los que estamos, es decir, dentro de la iglesia del Señor, no solamente en una congregación, habrá personas que son falsos ministros del Señor. Y cuando digo ministro, no pesque esa palabra y la lleve a pastores. Ministro es todo aquel que sirve, todo aquel que hace un servicio. Puede ser un profesor, puede ser un ministro. Ministro significa servidor, ministerio significa servicio. Pero de repente suena como muy bonito y nos encanta como darle una connotación especial al ministro, como que fuera el pastor o el predicador. No, todos somos ministros, todos los que estamos aquí somos ministros y servimos. Entonces dice falsos ministros del Señor, falsos profetas y maestros extendiéndolo a pastores, profetas, evangelistas y todo aquel que sirve, ¿verdad? Que introducirán en forma encubierta, es decir, mezcladas con verdades que de la Biblia, enseñanzas como herejías destructoras. Voy a devolverme un poquito para acá. Dice, es decir, mezclada. La mentira nunca viene sola, que sea evidente. La mentira siempre viene mezclada con la verdad. Y ese es el poder. Usted muchas veces, como dijo un escritor de un libro, dijo, usted puede estar escuchando 15 minutos, 20 minutos, una predicación y usted dice, pero todo es tan bíblico
y lo tiene tan enganchado y usted empieza después a tragarse todo, y de repente en el minuto 21 o el 25 el tipo se tira una herejía del porte un buque y nadie la cuestiona, y todos se la tragan. Y aquí hay una gran responsabilidad espiritual de cada uno de ustedes, mi hermano. Cada uno de ustedes tiene que ser muy responsable. Porque si usted ignora la escritura, ignora las cosas, probablemente y se alimenta solamente de predicaciones y nunca pega un aliguito en estudio, usted es una presa fácil. Entonces, veamos un poco esto. Herejías de estructura. Una herejía es error en materia de fe sostenido con pertinencia. Eso dice la RAE, en la definición de la RAE. Una herejía es un error en materia de fe sostenido con pertinencia, o sea, constantemente. Son destructoras porque son lo contrario a la edificación, es decir, lo que se haya edificado en cuanto a carácter, fe, costumbre, hábito, son destructivos. Entonces empieza a ti a molerte en tu carácter, en tu fe, en tus costumbres, en tu forma de mirar las cosas. Y de repente se empieza, por ejemplo, ese monito que usted ahí, que vuestro logo dice, créame, no es importante en lo que usted crean, mientras sean sinceros. Esa frase es muy típica. O sea, no basta con ser sincero, sí es importante. De hecho, la Biblia dice, mi pueblo pecó porque le faltó, o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No estaban instruidos en la verdad. Entonces, esta de negar al Señor son destructivas. Negar al Señor Jesucristo sutilmente restan mérito al sacrificio de Jesucristo o muestran formas o caminos alternativos. Eso es lo que hace el ejército, y niegan al Señor Jesucristo como el único camino, sino que dice, hay otros caminos. La consecuencia de estos falsos profetas y maestros es la autodestrucción por sus mismas enseñanzas. Entonces, la consecuencia de falsos profetas y maestros es la autodestrucción por su falsa. Ahí vemos un cuadrito, ¿verdad?, de un lobo metido entre medio de la oveja. Y usted dice ahí una oveja dice, a mí no me vas a engañar sin vergüenza, ¿verdad? Él predica bien bonito, déjenlo en paz. Ahí está, como la oveja están discutiendo, ¿verdad? Hermano, deje en paz al siervo de Dios. Yo mejor me escondo, dice. ¿Por qué lo estarán mordiendo al hermano? Y él luego dice, ya me descubrieron. Entonces una oveja, y eso es lo que va a pasar, po. Dice, oye, este hermano, ¿por qué dice eso? Porque la persona que está predicando, porque muchas veces estas personas buscan la simpatía, po. Es una estrategia, son simpáticas, son buena onda y todo, pero aquí no importa ser buena onda o no ser buena onda. Aquí lo que importa es lo que hay en el fondo de lo que está enseñándose. Entonces muchos cristianos no se atreven porque digo, no, usted no tiene por qué aceptar ciertas cosas que son contra la palabra de Dios. Y ahí, en 2 de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Wow, hermano, eso es así. Porque a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es muy cierto, hermano. Hay mucha gente, le digo la poca, el respeto o poco o nada respeto que se tiene a la institución religiosa, a los templos y a la iglesia, es por eso, porque hay una inconsecuencia en muchos de los que dicen seguir la fe. Y uno puede ver eso, o sea, eso es lo que lo que el Señor advirtió, incluso Jesús llegó a decir, por su fruto los conoceré. Entonces, y hay muchas personas que cuando le dan un camino fácil, porque yo se lo digo abiertamente, lo que es malo para otras personas también es malo para mí. Lo que las leyes de Dios son para mí y son para la otra persona y son para mí. Somos todos los que tenemos que cumplir la ley de Dios. Ninguna persona, de pronto las personas como que abren una puerta así para lo que no corresponde, para lo que es contrabíblico, usando artimaña y usando interpretaciones media extrañas. Por eso le quiero decir ahora, y por eso le leí ese informe de la ONU, que está fresquito, donde el relator propone que la Iglesia tendría que reconsiderar su interpretación bíblica con la intención de empezar a considerar las ponencias feministas, gay y otros como algo aceptable. Estoy hablando de la ideología de género y otras cosas más,
Yo siento mucho respeto por aquellas mujeres que lucharon por la igualdad y que ojalá sigan luchando. Lamentablemente, la mezcla que hay ahora es terrible, entonces hay algunas que no se diferencian de otras, que luchan por esa igualdad real. Pero la cosa es esa. Entonces, la idea es que para eso hay que introducir en la iglesia esta ideología. Y si aquel que no se acepte, bueno, tendrá que pagar, porque no se debe permitir que se hable que la homosexualidad es contra Dios. O sea, y más que nada, ni siquiera voy a decir la homosexualidad contra Dios. Dice la homosexualidad, dice que la Biblia no debe ser. Ahora, si tú quieres seguir ese camino, es algo tuyo. Y yo, saben que ningún cristiano, por una cuestión de principio bíblico, por algo de él, a nosotros se nos enseña a amar a incluso a nuestros enemigos. No es lógico tampoco que un cristiano quiera perseguir y tratar mal a un homosexual. Eso es contrario a nuestra propia enseñanza, por más que a usted no le guste lo que está haciendo la persona, porque a nosotros se nos dice que tenemos que amar, pero no significa que nosotros tenemos que condescender. Entonces, yo tengo que decir la verdad que también rige para mí. Esto dice la Escritura, es para ti y es para mí. Y si tú quieres seguir ese camino, síguelo. Pero tú no lo consideres como algo que tiene que ser aceptado por lo que componemos la iglesia de Dios. Entonces, dice, muchos van a seguir sus disoluciones. Y hay gente que sí, porque que de repente tiene una vida bien disoluta, carente de toda responsabilidad con respecto a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el hombre debe ser la Escritura dice que el hombre debe ser responsable de, de su familia y que tiene que asumir su responsabilidad y no solamente la mantención, que de pronto es triste saber que pueden haber hermanos que no cumplen con sus obligaciones de la manutención de sus hijos. Y aún cuando están, bueno, te conociste al Señor, tu mente tiene que cambiar, pues son tus hijos, tienes que procurar lo mejor. Entonces esa persona no entendió nada, sigue otra doctrina. Y hay algunos que proclaman y persiguen esta una vida disoluta, hay algunos que de repente enseñan que no, que una herejía como que la Biblia acepta la, la unión de un hombre con varias mujeres. Eso es una cosa que se produjo, pero no. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que es súper interesante en el del mundo espiritual, y lo que dice Jesús también. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que aquel que se une con una mujer son uno con ellos, y eso lo dijo la Biblia, dice, los dos eran una sola carne. Y cuando partió el matrimonio, nunca partió en una forma diversa. Entonces Dios tomó a tribus y a personas con costumbres bien complicadas y tuvo que empezar a hacer un montón de leyes para que esta gente se sometiera, pero muchos de ellos no se sometían. Entonces, partiendo por Abraham, que usted ve a Abraham, lo ve como, usted ve a Abraham y lo ve como como un símbolo de fe, pero no significa que Abraham era una persona que no estaba infiltrada con muchos pensamientos especiales. Su fe era lo que lo mantenía pegado a Dios. Usted de repente ve a Jacob y ve que Jacob eligió a Raquel como esposa, más loca que una cabra de campo. Terrible especial la Raquel. Pero ¿qué es lo que hace Raquel? Pone en peligro a su esposo y a su familia, porque le roba los ídolos a su papá y se los lleva. O sea, una mujer que era idólatra de adentro. Y usted empieza a estudiar la Biblia y el trabajo de cambio, de cambio espiritual y mental con con todos estos patriarcas no fue fácil para Dios, que es lo que tiene que hacer con nosotros también. Nosotros también tenemos que tener un cambio porque interiormente somos un tanto idólatras. Pero algunas veces hay personas que promueven ciertos caminos. Y Y con esto llegamos al último, que vamos a ver el versículo 2, hasta aquí llegamos por hoy día, porque ya queda mucha extensión para abajo. Dice, la enseñanza, déjeme el versículo 2, no sé si lo tengo ahí, ya. Y muchos, bueno, perdón. Y la enseñanza errada y disoluta, disolución relajada, dice dilución, relajación de vida y de costumbre. Es una vida relajada en las costumbres, no me importa nada de lo ético, lo moral, nada. De los falsos ministros de Dios lleva a que el camino de Jesucristo sea blasfemado, es decir, que digan injurias contra Dios y su palabra. ¿Qué cree usted? ¿Qué efecto produjo
A mí, no, a mí, hermano, yo tengo la costumbre, mi fe me lo indica así en mi corazón, yo no defiendo a Dios. Yo no ando, cuando la gente me dice, oye, ¿y qué me podéis decir del pastor allá de Santiago, de que el hombre tenía un amante y tenía, ¿qué te puedo decir yo? Nada, po, está mal, po, ¿qué le puedo decir yo? Y como que quieren entrar a descalificar la fe. Yo le digo, es así, po, eso a donde está el hombre, po. Entonces yo no voy a ponerme a defender a Dios ni nada, Dios se defiende solo. No voy a ponerme a defender la existencia de Dios. Dios tiene que dar testimonio de sí mismo. Dios no necesita de usted ni de mí